Buenas tardes, hermanos. Estoy muy contenta que ya pronto nos vamos a poder reunir, aunque sea de poquitos en poquitos, pero ya voy a ver la cara de muchos de ustedes y eso me trae alegría. Y también, hermanos, estos temas que hemos tenido estaban como justo para el momento histórico que estamos viviendo. Pero miren, vamos a ver esta mañana la base de nuestra esperanza y vamos a centrar nuestro estudio en Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Y quiero leer lo que dice el escritor de estos estudios. Dice que para muchos la esperanza se pierde poco a poco, ya sea por perder la salud o algún otro motivo. Muchos se desesperan cuando se ven estancados en el mismo trabajo sin expectativas de avanzar. Pero la realidad es que nadie está exento de las dificultades de la vida. La pérdida de esperanza, dice aquí, resulta en la desilusión y la pérdida de los sueños por lograr algo mejor. Pero ánimo, hermanos, Jesús es la base de nuestra esperanza y Él nos va a ayudar en medio de las circunstancias. Él va a estar ahí porque Él nos prometió: nunca te abandonaré ni te dejaré. Y eso quiere decir que nosotros debemos hacer nuestra parte, y nuestra parte es solo mantener la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Dice aquí que se cree que el apóstol Pedro escribió esta carta en respuesta a la persecución que estaba sufriendo la iglesia, porque ellos estaban siendo expatriados, muchos de ellos judíos estaban siendo expatriados al Ponto, a Galacia, a varias regiones del Asia Menor que ahorita vamos a leer, y podemos estar seguros que los cristianos en aquella época, muchos estaban desalentándose, y por eso es que Pedro les escribe esta palabra a los creyentes ortodoxos, judíos y gentiles, porque aún sacerdotes, dice la palabra, se convertían a la fe. Así que aquí Pedro les está escribiendo, y esta palabra sirve todavía en nuestro tiempo, y damos gracias a Dios porque su palabra dice: aunque antigua, es sin vejez, dice un coro, y me da mucho gusto eso. Y también me encanta un himno que se llama: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas Dios cuida de los suyos y de ti también cuidará. Así que, viendo esto, vamos a leer Primera de Pedro 1, del 1 al 3, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miremos aquí cómo Pedro se dirige a los expatriados. Y aquí nos está hablando de una dispersión que no es la primera que los judíos sufren. Si nosotros leemos la Biblia, podemos encontrar la historia de Israel. En el 723 a.C., ellos fueron llevados a Siria, y más tarde a Babilonia. Judá, Benjamín y algunos de Efraín fueron llevados como esclavos a Babilonia en el 587 a.C. Así que nosotros vemos que hubo una dispersión antiguamente, y ahora vemos esta dispersión con motivo del Evangelio. Miren ustedes que nada se escapa del control del Señor. De hecho, yo creo que Él tenía en los planes esta dispersión para que el Evangelio se extendiera a más regiones, no solo al pueblo de Israel, a quien por supuesto dijo Jesús:
Ir primeramente a la casa perdida de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora el Señor, Dios, tenía otros planes también para que Europa y luego a la larga nosotros llegásemos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio vivo que hizo por nosotros. Así que aquí los judíos se están dispersando. Cuando ustedes oyen la palabra diáspora, eso quiere decir dispersión, y aquí los judíos fueron dispersados de sus propias comunidades por causa del evangelio. Pero nosotros podemos ver esto, hermanos, que a veces las personas nos dicen por aceptar el evangelio, pero nosotros debemos decir por recibir el evangelio. Porque si yo le hago una promesa a usted esta mañana y le digo, le quiero regalar mi Biblia judía, que de veras no se la quiero regalar, pero si le digo eso, le quiero regalar mi Biblia judía, ¿la acepta? Y usted me dice que sí, y yo no la traigo conmigo, y yo le digo, luego se la voy a traer. Usted aceptó ese regalo, pero aún no lo ha recibido. Y nosotros, desde que aceptamos a Cristo, le recibimos en nuestro corazón y con Él recibimos el evangelio de la gracia. Así que aquí nosotros vemos que este apóstol Pedro está escribiendo a los expatriados y menciona 5 regiones de Asia, que es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares también por los cuales Pablo pasa en su primer viaje misionero. Así que aquí podemos ver que los recipientes son cristianos y no solamente judíos, pero Pedro les reconoce por su fe en el Dios. Y miren cómo Pedro está haciendo mención aquí de las 3 personas de la Trinidad. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice. Y cuando nos dice aquí, dice, según la presciencia, quiere decir el conocimiento que Dios tenía de antemano de los expatriados. Dice, Él los había escogido desde antes de la fundación del mundo y dice que los escogió en santificación del Espíritu. Así que aquí tenemos mencionadas a las 3 personas de la Trinidad, y los apóstoles las reconocían a estas 3 personas, por eso es que Pedro las menciona, aunque nosotros debemos decir que esto ocasionó un gran cisma, es decir, una división en los siglos, entre los siglos tercero y cuarto, a finales del tercero y a principios del cuarto siglo, que se levanta Arrio negando la divinidad de Jesús. ¿Quién es este señor Arrio? Este señor es el que ocasionó este cisma, y muchos siglos después, un señor llamado Russell retoma esta enseñanza, y entonces de ahí nacen los así llamados testigos, pero yo les voy a llamar testigos de Russell por no infamar el nombre bendito de nuestro Señor. Así que aquí nosotros vemos que ellos han sido elegidos según el preconocimiento de Dios y la santificación en el Espíritu, dice aquí. Ellos ya no eran más expatriados y olvidados. Ellos eran elegidos, hermanos, elegidos según la presencia de Dios, quien ya estaba pensando en ellos, y quiero decir de paso en nosotros. Bendito sea su nombre, y decimos aleluya. Y dice aquí que fueron elegidos para ser santificados y continuar en obediencia ante las pruebas, porque vaya que esto era una prueba grande, porque salieron desterrados, me imagino, sin tiempo para agarrar quizá comida o ropa, lo más esencial para sobrevivir, y ellos estaban escapando y yendo. Y si nosotros leyéramos el libro de los Hebreos, a los Hebreos dice que ellos estaban siendo perseguidos y estaban durmiendo en cuevas y estaban pues
sin las cosas más elementales para sobrevivir. Pero bendito sea Dios que Él les animaba teniendo una promesa mucho mejor. Entonces aquí vemos en el verso 3 que Pedro se une con los creyentes atribulados de Asia, dice, para expresarles la esperanza que ahora tenían en común. Entonces dice que el apóstol bendice al Dios y Padre y les dice que les hizo renacer. Cuando Pedro menciona esto, hermanos, nos está mencionando otra doctrina que se refiere a la regeneración. Un día quizá la podemos ver con el pastor o en la clase. Vamos a ver que esta doctrina nos habla de la regeneración y que nos hizo, dice, renacer de nuevo, nos hizo renacer para una esperanza viva, dice aquí, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que nosotros aquí vemos la esperanza del creyente basada en la resurrección de Jesucristo, y esta es la seguridad para la cual nosotros vivimos. Tenemos que recordar cada vez que nosotros nos hallemos en diversas pruebas que nosotros tenemos una esperanza viva, algo que nos motiva a seguir viviendo. Y miren, hermanos, a veces la gente ya no quiere seguir viviendo porque sabe que le espera un lugar mejor, pero si nosotros estamos aquí todavía es porque Dios todavía tiene propósitos para nosotros mientras estamos vivos, y que nosotros deberíamos darle gracias a Dios de estar vivos, porque si Dios tiene propósitos para nosotros, quiere decir que estamos siendo parte, hermanos, de un plan divino, y eso nos debería alentar. Ahora veamos qué dice 1 Pedro 1 del 4 al 5. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí vemos las características de esta herencia que el Señor nos tiene preparadas, y por eso Él quería santificarnos en la sangre bendita de su Hijo Jesús, porque carne y sangre no pueden heredar incorrupción. Entonces, por eso Él vino a pagar el precio de nuestra santificación y el precio también de ese boleto que nosotros necesitábamos para heredar esta herencia hermosa que dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Cuando nosotros vemos esas características, nos habla aquí Dios de un depósito, un down payment seguro que Él dio por nosotros para que nosotros vayamos a disfrutar de aquella herencia que Dios tiene reservada para el creyente que ha nacido de nuevo y que es mucho más gloriosa que cualquier anhelo que podamos tener en esta vida. Aquí Pedro describe la naturaleza de la herencia, y cuando dice que es incorruptible, se refiere a que no se envejece, a que nunca pierde su brillo, a que es mejor que cualquier herencia terrenal. Y miren ustedes, el apóstol Pedro les recuerda a los fieles en Asia que tenían esta esperanza celestial, que no era susceptible al deterioro ni al pecado. Esto debería alentarnos con gran alegría a nosotros, que es una herencia que no podrá ser destruida ni por las garras de la enfermedad y mucho menos de la muerte. Al Señor sea por siempre la gloria. Describiendo estos aspectos, Pedro nos dice entonces que no solo es incorruptible, pero también dice
que es incontaminada. Y cuando Pedro se refiere a esto, recordemos que Pedro era judío y que él conocía la ley de Moisés, y que en la ley de Moisés se dan muchas cosas que pueden contaminar a una persona para entrar al lugar santo o a la sinagoga. Y estas personas debían venir limpios o venir a ofrecer un cordero para ser limpios de su pecado y entonces poder entrar al santuario, aunque fuera solo al lugar santo, a escuchar las palabras que hablaba el sacerdote. Esto entonces nos dice que ahora con la sangre bendita de Jesús hemos sido purificados nuestros corazones para que nosotros tengamos oportunidad de venir no solo al lugar santo, hermano, pero al lugar santísimo. Amén y amén. Y miren ustedes, también nos habla de inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Hermanos, eso quiere decir que nunca se hará viejita. Miren ustedes, nosotros nos ponemos viejitos y nuestro pelo cambia de color, y el Señor sí sabe de qué color era nuestro pelo originalmente, pero nosotros aquí podemos ver que esta herencia no se marchita, no se envejece, hermanos, y no cambia su atractivo, dice. Está reservada en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Miren ustedes, ahora que estamos viendo estos desmanes que están haciendo los disque manifestantes, porque realmente ellos no son manifestantes, ellos solo han venido a aprovechar los momentos de confusión y han hecho muchos destrozos, lamentablemente, entre la gente que sí de buena fe quieren manifestar y pedir justicia por este suceso de este hombre que fue muerto por odio racial. Pero lamentablemente estos otros que están causando los destrozos son ladrones, no se les puede llamar de otra manera, son ladrones. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros sabemos que la herencia que tenemos guardada es inmarchitable y es guardada, ni los ladrones no pueden entrar allá a robárnosla. Y hermanos, ¿saben una cosa? No nos la podrían robar jamás, porque el Señor dice que nada que sea inmundo puede entrar al reino de Dios. Así que esa herencia es guardada por el poder de Dios, pero también nosotros somos guardados por el poder de Dios, y nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano, como dijo Jesús. Mi Padre que me las dio, refiriéndose a las ovejas, es mayor que yo, y nadie las arrebatará de mi mano. Y nosotros tenemos que estar seguros de eso. Y también esta es otra doctrina que se llama la seguridad del creyente, y en eso debemos descansar nosotros. Esta herencia también dice aquí que no se puede perder. Les quiero contar la historia de mi abuelito. Mi abuelito trabajaba mucho, trabajaba en el campo, como me imagino muchos de los padres de ustedes y sus abuelitos. Y en aquel tiempo el sueldo por día eran 25 centavos. Mi abuelito trabajaba en el campo y también entregaba pan de una panadería, e iba de un rancho a otro, y iba a 3 ranchos a dejar el pan. Pues mi abuelito empezó a ahorrar. No sé si para entonces había bancos, yo creo que no, yo creo que había las tiendas de raya que eran también del patrón, del dueño de las tierras,
y ellos nunca podían tener un dinerito extra porque 25 centavos era muy poco, pero mi abuelito con mucho esfuerzo juntó 300 pesos plata. Eso da igual al trabajo de 1200 días, hermano. Y si lo convertimos en años, eso da igual a 3 años, 2 meses, 9 días. Así que él tenía 300 pesos plata ahorrados. Él pudo haber comprado una hacienda con eso. Pero ¿saben lo que hizo con eso? Lo jugó, lo apostó y lo perdió, y solo llegó a casa de mi abuelita, cuenta mi papá, a recogerlo, y fue y lo entregó. Y eso que pudo haber sido la herencia de mi papá y sus hermanos quedó en las manos de otra persona que no había trabajado por ello. Imagínense ustedes el sueldo de 1 año, 2 meses y 9 días. No puedo yo ni siquiera pensar qué le podía decir yo a mi abuelito, porque mi papá nos llamaba calabaza cuando hacíamos algo sin pensar. Y yo creo que mi abuelito debió ser una calabacera. Pero bueno, nosotros viendo aquí que la herencia se puede perder, hermanos. La herencia terrenal se puede perder en menos de 1 minuto. Pero damos gracias a Dios que esta herencia no se corrompe, no se contamina, no se marchita. Es eterna y está guardada para nosotros por nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos darle las gracias de que nos salvó y aparte nos tiene una herencia, hermanos? Eso sí que es grandioso. Leamos ahora 1 de Pedro 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Miren ustedes, aquí la naturaleza misma nos enseña que los metales y las piedras preciosas están sometidas a temperaturas altísimas de muchos grados y a una presión espeluznante, y sin embargo todo eso hace que las joyas se conviertan de piedras a joyas o a piedras semipreciosas. Una vez que llega a la joyería, el joyero le da muchas talladas para darle un toque perfecto, y esa piedra preciosa causa halagos al que la ve, pero causa orgullo al que las posee. Ese diamante que sacaron de la mina pudo haberse convertido en diamante industrial o pudo haberse convertido en piezas para los dentistas, pero aquella piedra que escogió el joyero para darle forma y sacar una piedra preciosa de eso, tiene que pasar por muchas horas de tallado. Estas talladas quiere decir Pedro, y la presión a que es sometida aquella piedra y el fuego es como decir la prueba para los creyentes. Así que cuando Pedro dice a través de las pruebas, dice, pero miren, fijémonos lo que dice el verso 6, aunque ahora por un poco de tiempo. Quiere decir que el Señor nos prometió ya, si nosotros vemos, me parece 1 Corintios 2:14, que dice que vamos a ser sometidos a prueba, pero el Señor no nos va a dejar más de lo que podamos resistir, porque a su tiempo dará también con la tentación la salida
para que podáis soportar. Nosotros vemos entonces a Pedro diciéndonos también que vamos a padecer por un poco de tiempo, y aquí nosotros vamos a estar sometidos a prueba porque también quiere Dios sacar de nosotros una piedra preciosa. El Cristo glorificado le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Dice que va a estar sometida a tribulación por 10 días, eso es Apocalipsis 2:10, pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuánto nos toca sufrir a nosotros? No lo sabemos, pero yo quiero preguntar a ustedes: ¿usted ha estado sometida o sometido a una presión tan grande como para que usted ya no pueda soportar? Piénsenlo bien. A lo mejor nuestro sufrimiento no es nada comparado con los creyentes del primer siglo que estaban siendo sacados de sus hogares, perdiendo sus hogares y abandonando sus familias, sus padres quizá, sus hermanos, para salir con sus esposas y sus hijos de donde vivían y buscar un lugar donde establecerse, porque estaban siendo perseguidos. ¿Por qué? Por haber creído el Evangelio. Entonces dice aquí que las pruebas tienen un efecto purificador, y Pedro piensa, al decirnos que las pruebas tienen un efecto purificador, piensa en el oro. Por eso dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, cuando dice Pedro aquí, dice: el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dice: y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. ¿Qué es lo que va a ser hallado en alabanza, gloria y honra? Nuestra fe. Nuestra fe, que va a salir pura, porque el oro, una vez que ha sido sometido a fuego y presión, entonces empiezan a surgir todas las aleaciones y todo lo que no sea parte del oro, quizá metales. Entonces el joyero quita todo eso para que el oro sea puro. Dice que en ese día donde el Señor va a venir por nosotros, nuestra fe va a ser purificada y será una razón de gran alegría cuando el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, cuando oigamos esas palabras, yo creo nos vamos a poder poner a bailar. Hermanos, yo que ni siquiera puedo dar paso, yo creo que me voy a echar un baile de puntillas para mi Señor. Dios quiera que sí, el Señor me lo va a conceder. Dice aquí entonces: ese día que esperamos con gran anhelo, vamos a ser transformados y vamos a ser llevados a disfrutar de aquella nuestra habitación celestial, de aquella morada cuyo arquitecto y fundador es Dios, que está llena de piedras preciosas, hermano. Miren ustedes, dice que Pedro anima a los hermanos de Asia a ser fieles a Jesús. Dice: a quien amáis sin haberle visto. Y por eso les dije al principio que esta lección queda también para nosotros, porque nosotros no hemos visto al Señor. Ni siquiera sabemos cómo es, si es rubio europeo como lo pintan, o si es semejante a nosotros. No lo sabemos, pero no lo amamos porque esté guapo, sino por el gran sacrificio hecho por nosotros. Y dice: a quien amáis sin haberle visto. Hermanos, somos mucho más bienaventurados que Tomás, porque Tomás dijo: si no viere, no creeré.
Y miren, nosotros hemos creído en el Señor Jesús sin haberlo visto. Una cosa nos falta: amarlo con todo nuestro corazón. Si nosotros amamos al Señor, nosotros vamos a ser participantes, no solo de esa herencia, sino de la gloria divina. Aquella gloria que dijo Jesús: Padre, aquella gloria que tenía yo cuando estuve contigo. Esa gloria que se manifestaba en el monte Sinaí, la gloria Shekinah de Dios. Y aquí Jesús nos está invitando, hermanos, a tener esa esperanza gloriosa. Pedro más bien nos está invitando a tener esa esperanza gloriosa en nuestro Señor Jesús. Y le voy a decir a usted que está viendo esta clase, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, usted no tiene parte en esta herencia. Pero tengo buenas noticias. Si usted quiere tener parte en esta herencia, usted puede recibir en esta hora al Señor Jesús. Dígale a Dios: Dios, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero caminar una nueva vida contigo. Y Dios, le aseguro, le dará una nueva esperanza. Y a usted que ya es cristiano y que se le han acabado las fuerzas, pídale a Dios que le renueve esa esperanza de vida en usted. El Señor le bendiga.